Todo empezó con un mensaje de mi amigo Andreas invitándome a su boda en Corea del Sur. Y esto no solo era una oportunidad para celebrar su amor, sino que también de conocer gente nueva y, por supuesto, probar un banquete de boda coreana. Mi sueño hecho realidad. Así que cogí un vuelo de 18 horas hasta Seúl. Pero hay un pequeño problema, no tengo traje. Por lo que la misión de hoy es clara: encontrar el traje perfecto para la ocasión y comprobar si vale la pena el viaje de 18 horas únicamente para dos. Y por supuesto, degustar todo el banquete de la boda. ¿Lograremos nuestra misión? ¿Cómo será la comida? Acompáñame a esta boda coreana. 20 horas de vuelo para lo que tal vez dure únicamente 2 horas. Aún así tengo muchas ganas, estoy muy contento. Lo primero por uno de mis mejores amigos, que Andrea se casa con Didi. Y lo segundo porque nunca he asistido a una boda coreana, y menos con los matices de griego, americano y coreano. ¿Cómo será el menú? ¿La celebración tendrá más influencia coreana, más influencia griega? No lo sé, pero lo que sí que vais a ver ahora mismo es cómo he ido a rentar un traje en Corea, porque es bastante común hacerlo. Y yo mientras voy de camino, que me está esperando Min, para ir directamente ya a la mandanga. Va a ser un día muy interesante, no lo perdáis. O sea, va a ser una bomba, va a ser increíble. So this is where they have the different suits over there. More shoes. He's the master tailor. Wow. Yeah, big. So today, Nano, we're gonna find you a suit. Okay. But we're also gonna do it for you, for my suit too. Yeah. Because today I've been here 2 times. Okay. I got my measurements first, and then I got the second version, okay, where they put a suit on and they measure everything and they recut it. And then they give me the final version. So today's the final version. They do it 2 versions. Yeah. Wow. 2 times. Por si no conocíais a mi amigo Andrea, aquí está. Él es productor de cine, camarógrafo, editor, y se ha traído ese cacharro. Las comparaciones son odiosas. You know what is this? What is this? I don't want to compare for your machine. You know? This is a little overkill for this, but it's the only. I only film with my cinema camera, so it's like bringing a bazooka for fishing. Okay. Mirad eso, ¿eh? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? This is for cinema, right? Yes. Wow. Ha tenido que llamar un colega, ¿eh? Yo no me aclaraba. Lo estamos viendo en exclusiva, ¿eh? Va muy fresco mi pana, ¿eh? Míralo, de arriba abajo. Would you marry me, Tano? Yeah, definitely. Me casaría con él ahora mismo, ¿eh? Mira cómo va. Wow. Touch my butt. Touch your butt. Ah. Wow. Yes. I see some. This me? Maybe? James Bond. Está aquí Andrés haciendo el shooting y yo tengo una sed y un café o algo que me voy a dormir. Tengo un jet lag increíble. He dicho, ¿hay que ir a un sitio de coffee? Y dice, sí, vamos, yo te acompaño. Pues vamos para allá. Actually, At the night. Es un rooftop, muy chulo. Me encanta porque le digo, es muy bonito y me dice, thank you, como si fuese el sitio. Me encanta. Se mete a hacerlos él. Esto será de él también. Es de él. Este piloto aquí que no veas. Yo pensaba que iba a pedirlos, pero no. Se ha metido ahí. Ah, pues entonces, claro. Me ha dicho thank you porque es de él. Claro, muy bien. Pues muy bien, Tano. 2 Americano, maybe 3. Wow. Vamos cargados con café. Le he dicho, ¿cuánto es? Y me dice, gratis. Y Jun se lo está currando, ¿eh? Jun se lo está currando al cafecito este que me va a salvar la vida. Qué bien me va a entrar el café. La idea es coger y probarnos algo, a ver si nos está bien, y deciros que aquí en Corea las tallas son diferentes. Entonces ya estoy viendo que el calzado va a ser difícil encontrarlo porque creo que aquí ya no hay de mi número, y vamos a ver si nos podemos probar algo y aunque sea vestir de manera decente, mientras que Andreas está terminando de hacer unos shoots para su boda y para unas cosas que quiere hacer. Parece esto la grabación de Avatar 4. Small. Small. Está gustando. The number is tiny. Big, big chest. When we touch, I like. You like it? I don't know why. Oh, you got change.
I don't know. Is this the children's section? No me puedo mover, casi la exploto. Okay, this is better. Nice. Way better. Muy bien. Oh, this is with cuff too, huh? Sí. Yeah. Oh. Sí tiene ahí, armamento. The shoulders are small. My shoulders are so big. Es que tengo, chicos, esto es lo que pasa cuando entrenáis. Cuando entrenas, por lo general, está como estrecho de hombro y eso es el problema que tengo siempre. Is this carpet from Valencia? ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Nada, Andreas ya tiene su traje, yo también el mío y todos contentos. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Ahora toca autobús, dar un paseo por Seúl y esperar al día de la boda. ¿Qué tal saldrá? Hay muchas dudas, mucha incertidumbre, yo estoy muy nervioso y tengo muchas ganas. Hago esta breve pausa, pero seguramente me lo agradecerás, porque muchos me preguntáis que cómo hago para desenvolverme en otros sitios donde viajo, en Corea, como es este caso, Filipinas o Estados Unidos. Pues me fliparía conocer todos los idiomas de allá donde viajo, como puede ser Corea, Japón, etc. Pero no, yo creo que lo ideal en estos casos es tirar por el inglés, porque te abre muchísimas puertas. Y esto es lo que hago, me intento desenvolver en inglés, ya que mi inglés no es perfecto. Y esto, los chicos de Rosetta Stone vieron que mi inglés es un poco chapucero y me dijeron, ¿por qué no te ayudamos un poco con esto? Me dijeron si quería probar su método, pero les dije, no tengo casi tiempo, no paro de viajar y cuando estoy en España no me da la vida. Y me dijeron que tenían una app que era como si tuvieras un profesor particular, que mientras que yo estoy dando paseos, puedo ir haciendo los trabajos y puedo ir estudiando de una forma muy sencilla y natural. Y lo he estado probando y la verdad que me gusta mucho por el tema que es muy visual y sobre todo la comodidad. Puedes ir con tus cascos y puedes ir caminando por donde quieras, que vas estudiando y vas realizando los bloques de trabajo que en realidad tardan muy poquito, que cada bloque son unos 10 minutos aproximadamente. Obviamente hay que dedicarle tiempo, aquí nadie te regala un idioma por la patilla, pero el método de aprendizaje es muy top. Así que ahí voy con Rosetta Stone, que me ha ayudado mucho a mejorar el inglés y me está ayudando a perfeccionarlo porque me queda mucho camino. Yo creo que de momento termino con el inglés y no sé si me atrevo con el coreano, se me pone un poco cuesta arriba. Kinchijeon. Kinchijeon. Si a ti te apetece aprender algún idioma o perfeccionar alguno que tienes, pues ya sabes lo que tienes que hacer y desde aquí millones de gracias a vosotros que me estáis viendo y a Rosetta Stone por patrocinar este vídeo y ayudarme a seguir creciendo. Ahora sí, la boda loca. Vale, estamos en el taxi. Estamos en el taxi. Mi hermano Min, ya lo conocéis, gracias por acompañarme en esta aventura que vamos a disfrutar hoy y estamos dialogando sobre protocolos de vestimenta de la boda. Sí. Porque le he dicho, ¿por qué llevas una pajarita verde? ¿Y qué te he respondido yo? Pues porque hay que traer algo verde. El concepto de la boda, que según nos habían mandado la invitación a todos, incluido Tano, me dice, no, es que estaba en coreano. No, estaba en inglés. A ver, pero no lo entendí, ¿vale? No lo entendí. No lo entendiste, ponía, todo el mundo tiene que llevar algo verde. Y me lo veo yo todo, claro, listo, o sea, de negro y de blanco. Pero ¿sabes lo peor? Que es que fui con Andreas a rentar el traje y el cabrón no me dijo nada. ¿Lo habría dado por hecho, no? No sé. Bueno, la cosa empieza mal, ¿vale, chicos? Habría que traer Como con algo. la frente. Habría que traer algo verde. Yo no llevo nada verde. Ahora luego me pondré la camisa para estar ya fresco. Espero que no pase nada. ¿Pasa algo porque no lleve algo verde? Iré No creo. español, pero... una cámara en la mano, sin nada verde. Porque es que si no, no te dejan entrar, ¿no te lo había dicho? Ah, claro. Llega aquí el Parguelas español. Que se quede. A mí no me da la gana ponerme nada verde. Y otra cosa para que la gente que no conozca cómo son las bodas coreanas. Suelen tener una duración de entre media hora a 2 horas, o sea, son muy cortas. Sí, son cortas, Okay. porque es un momento en el de pues, hacer contactos, negocios, además de disfrutar del día. Hasta para eso lo utilizan, ¿eh? O sea, Y el día de la boda. Sí, normalmente hay alguien en la puerta sentado y coge los sobres del dinero. Yo Porque he traído pasta, lo que no sé es... Sí, me lo tienes que dar a mí. ¿Cuánto? Vaya. Y luego yo quedo como el tacaño, ¿no? Oye, Exactamente. solo pusiste 2 euros. No, por cierto, Tano. A ver, primero hay que aclarar también
que es una boda en Corea. La novia es coreana, pero el novio es mitad americano, mitad griego. Sí, ¿cómo va a salir? ¿Cómo será la boda, sabes? Claro, han hecho un poco de fusión. Yo fui ayer a hacer el ensayo y ya vi un poquito en qué dirección iba. Vale. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia bonita porque vas a poder ver un poco de todo. todas las bodas. Nada, pues a ver cómo se da la boda. Y vamos a ver el menú, porque yo no tengo ni idea del menú. Va a estar bien el menú. Va a estar bien, yo creo que sí. ¿Cómo lo sabes? Hombre, coreano, griego y americano es la combinación perfecta. Nos ponen un kimbap con ramen. Y una hamburguesa de McDonald's. Are you nervous? I know it. Vale. Está siendo un momento complicado. Estamos aquí cambiándonos todos. Es súper raro este tipo de cosas porque por lo general en España tú llegas y te pones, ya llegas de casa vestido, ¿sabes? Como que toda la gente viene a medio vestido. Es muy raro. Os prometo que es súper extraño. Ahora voy a dejar las cosas. Esto es, ¿cómo me veis? ¿Me veis fresco? ¿Me veis fresquito? ¿Me veis Gucci? Yo creo que está bien, ¿no? Porque es de calorcito, es un poquito una boda así un poquito más informal. Me han dejado unas zapatillitas que no tenía blancas y ya está. Wow, menuda mezcla que hay. Están haciendo ahora un montón de fotos. Y yo quiero, en algún momento hay que pagar, ¿vale? Hay que pagar. Entonces le voy a decir a Min, por favor, que me diga cuándo, porque yo estoy nervioso. Estoy aquí moviéndome de arriba para abajo y aún no he pagado nada. Y están aquí toda la gente mirándome que a lo mejor dicen, ostras. Hey, How you doing, brother? what's up? How are you? You good? Good. You- Yeah. good, You're good, looking good. good. Oh. Looking fresh. Como buena boda coreana no puede faltar el ice americano. Antes de comer, ice americano. Me flipa, tío. Ice americano. Ay, qué bueno está. Qué bueno que está. Qué bien. Ahora nos van a enseñar cómo funciona. De hecho, esto, hermano, es un poco extraño porque en España esto estaría visto como muy como el rollo que no se vea. Si le das dinero o que paguen no se vea. Sí, y aquí está la gente grabándolo. De hecho, tienes que poner tu nombre. ¿Y cuánto Wow. pones? ¿Y cuánto pongo? No. ¿Estás de coña? Sí, de hecho te juzgan si no pones suficiente. Pero, No, estoy una de cosa, coña. no, en serio, ¿llevo suficiente o no? Dime. Me estoy poniendo nervioso. Aquí tienes el sobre, Vale. tienes que poner aquí tu nombre. Cano. Ok. Aquí metes la panoja Ok, meto la pasta. y ahora se lo das a él. Ok. Más invitado. Oh, mira. Muy bien. Vale, pues ya estaría, vale. Y ahora fiesta. Y a comer. Y a comer. ¿Alguien me puede explicar por qué el perro lleva corbata verde y yo no? Eso es lo que yo me pregunto. Oh, brother. Oh, Tashiki. ¿Cuánto tiempo? Oh, Tashiki. How are you? Oh, you look really good. Ahora toca la ceremonia, donde ya los novios Good tienen afternoon, que ladies salir. and Están gentlemen. todos I'd los first like to take a invitados moment to thank you sentaditos. all for attending this festive Hablan en coreano y en inglés. Poland. Today's celebration is a mix of Korean, Greek, and American traditions. Throughout the ceremony, I'll give a short explanation of each tradition in Korean first, then in English. But just in case, Paksu means a round of applause. No sé qué ha dicho, algo en coreano. En resumidas cuentas, primero salen los testigos, hombres de la boda, los amigos del novio, luego sale en este caso el novio, luego salen los testigos, amigas de la novia, luego sale la novia con el padre, se hace una celebración muy rápida, muy sencillita, se entregan los anillos sin más previo aviso, se dan un beso y hacen reverencias a los padres, en este caso, pues de la novia y del novio. Caminan un poquito delante de todos los invitados y ya está, y ya te puedes ir a comer. Me ha encantado la ceremonia, me ha flipado, me ha gustado mucho, muy sencillita, la primera vez que veo una ceremonia así. No ha sido totalmente coreana, pero ha estado muy guay, muy emotiva, muy bonita. Llegó la parte que estaba esperando. ¿Qué se come en este tipo de bodas? Pues el menú es bastante mediterráneo, vamos a llamarle. Tienen como una focaccia, tienen carne, tienen olivas, tienen fiambre, que no sé de dónde será, imagino que fiambre griego, y hay que coger un plato como un buffet libre y te sirves, ¿vale? Antes de que las señoras coreanas se lleven todo. Mira cómo están, madre mía. Ah, hay de todo, ¿eh? Hay de todo y me voy a quedar sin nada, ya verás.
Oh, repone todo el rato. El plato parece el trabajo de fin de curso que tienes tú que hacer ahora. Yo lo primero que voy a hacer va a ser pillar esto de aquí. Me da igual si no sé lo que es, pero yo lo pillo. Para adentro, el plato. Venga, vamos, seguimos para bingo. Embutido pillo de todo, ¿eh? Voy a ordenármelo bien. Ok. Un poquito de jamón serrano también, que no falte. Y un poquito de salami español, representándolo. ¿Vale? ¿Qué más? Una croquetita. Uy, estoy viendo una cosa que me va a encantar. Y aquí te ponen un poquito. What is this? ¿Musaca? ¿Lasaña? ¿Lasaña, maybe? Lasaña. No lo sabía. Es lasaña. Voy a coger esta bolita. No queda carne. Se han acabado la carne. La brusqueta la tenemos que pillar. Oh, la brusquetita. Oh, y la brusquetita esta tiene mi nombre. Oh, ay. Madre mía, la que el plato. Me va a volcar. A tope con la... muy a tope, picante. a tope con la cope. It's a mix of Korean grease. And Spanish jamón. How about kebab? Where is kebab? Well, by the way, man, all looks amazing. Really. What about the flavor? I don't know. Really. And the ceremonial really cool. This looks really good. I'm going to try this one. And I like the wine is Spanish. Exactly. So it's a really big mix. Oh, qué bien. Oye, no sé cómo serán las bodas tradicionales al 100% coreanas, pero esta, voy aquí a nuestro sitio privilegiado, estos llevan carne y yo no. No sé cómo serán las bodas 100% coreanas, pero esta me está encantando. De momento, la bolita que me he comido era como un... Diría que era similar a un onigiri de maíz y algo de pollo. Y ahora voy a probar la brusqueta, que es requesón, ¿puede ser? Oh, requesón con albahaca, pan tostadito. Quiero probar el salami español. Qué bueno. Y voy a pillar un poquito de jamón serrano. Yo me lo estoy comiendo con las manos. Aquí los coreanos son todos súper correctos. Y me están viendo a mí. Lo primero, no voy de verde. Voy por ahí con la cámara dando vueltas. Y encima me lo como todo con las manos. Han llegado mis amigos coreanos a probar toda la comidita. Nos vamos a poner hasta arriba. What you want to try? Ah, this is really good. Mira, él lo está cogiendo con el tenedor y yo me lo he comido todo con la mano, como un cerdo. Try, it's really good. It's similar to... Chumok pap. Oh, ¿tienes? Yeah, rock rice. Dice que es como una piedra, chumok pap, que es como roca y piedra. Y yo lo he comparado con un onigiri. Muy bien, Tano. Estás haciendo las cosas bien. I want to try this. Croqueta. La croquetita. Arancini. Italian. ¿Tiene queso dentro? Cheesy. With tomato. Rice. Si es arroz les encanta. Esta fritura la verdad que no falla. Arroz, queso dentro y quesito y tomatito. Muy bueno. Ahora vamos a probar esto de aquí, que creo que es un hojaldre de espinacas con queso feta, creo. Espinaca, menta, no, hierbabuena. Espinaca, hierbabuena y queso feta. Esa tiene que ser griego, ¿no? Nunca lo he probado, pero está espectacular. Ahora la lasañita, que tiene una pinta espectacular y no la voy a poder partir casi con esto. Y el plato que parece una cartulina. Vale, creo que sí que puedo. Con el tenedor. Está difícil, ¿eh? Bueno, vamos a probar así. Vale, ahora sí. Falta un poquito de sal, pero está espectacular. Carne, mucho queso, muchísimo queso y bastante albahaca. Está muy buena. Y encima porciones así de lasaña que está muy bien. Try. Oh, thank you. Good. Está muy buena la lasaña. Ostras. Vamos a probar este embutido. Parece como un embutido, no sabría deciros, parece como una bresaola. Entre bresaola, pastrami, tiene un sabor así muy parecido. Está muy bueno, pero está muy frío. Está muy rico. Y esto, una mortadelita que no la había probado. Espectacular, Caterina. No sé lo que es, pero he pillado esto. Creo que es postre. Creo que es dulcecito, ¿eh? Voy a pillar otra de lasaña porque está espectacular, ¿eh? Y aquí es buffet libre, o sea, tú te puedes servir lasaña las veces que tú quieras. Y queda un poquito de carne. ¡Oh, Ok, estos dos trocitos se vienen con papá. ¡Wow! ¡Qué pintaza! La carne está en el punto perfecto. Pero bueno, ¡wow! Y por supuesto, otra
otra tostita. Oh, y el resto ya es repetir. Hay una sección muy tocha de quesos, pero a mí ese tipo de quesos no me mola mucho. Miti. Voy a darle a probar a mi hermano Kansok. A ver si quiere y que me diga qué tal está la carne. Esto hay que dar siempre la cultura coreana, hay que ofrecer siempre el producto. A ver qué tal está. Muy bien, 맛있다. Súper tierna. 맛있다. 맛있는데? Le está diciendo que sí la ha probado. Yo también le tengo que dar. Gracias. ¿Habéis visto que no te lo cogen con la mano? Siempre te lo van a coger de... Si tú le das con la mano comida, lo van a comer de ahí, o si le das con el tenedor, lo van a comer de ahí. Porque es súper común en la cultura coreana ofrecer comida al resto. De hecho, es un gesto de cariño y yo los quiero mucho, por eso lo hago. Y lo último que me queda por probar, esto ahora me lo comeré, en la sombra, es esto de aquí. No sé qué es. What is this, brother? 이거 뭐지? 형님 이거 뭐예요? ¿Chocolate? ¿Ah? 까놀레? ¿Canule? ¿Coreano? No. No, esto no es coreano. Francia, a lo mejor, Francia. francés. No sé, yo le voy a meter un bocado así, ¿eh? ¿Así? Ya. Oh. Está de locos. Brother, 까날리? esto es espectacular. Straight. Amazing. Está buenísimo. Tostado por fuera, como un bizcocho súper húmedo por dentro. ¿La primera vez que lo pruebas? Sí, tío, está increíble. Es buenísimo. Este dulce. No puede. ¿Sí? Corea muy famoso. Pues, Es de Europa, pero tío, es la primera. tengo entendido. Es la primera vez que lo pruebo. Va súper húmedo por dentro. Está increíble. ¿Dónde estaba el steak? Prueba la carne, prueba. Pues no había cuando yo he ido yo. Claro, vale, ¿Te la has comido tú? Sí. Pero está muy buena la carne, ¿eh? Buah. Está como me la recetó el doctor. Al punto. Que, Al punto poco hecha. Oye, espero que a la gente le haya gustado cómo es una boda no típica coreana, pero Coreana, griega, americana. griega, americana. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Ahora toca la mejor parte, disfrutar después de las cámaras, un poco de bailecito, sacar los pasos prohibidos y vamos a terminar de ponernos hasta arriba a reventar el buffet. ¿Qué tal la comida? Me ha parecido increíble, tío. ¿A ti qué te ha parecido? Me gusta. mí Me me gusta gustó porque es mucho. rollo así brunch, Variado. pero encuentras un poquito de todo. Mira la croqueta. No, la croqueta, con la el croqueta. kimchi y con el Y con el queso dentro, lleva mozzarella. quesito. Pues Sabe esto es espectacular. súper fusión. Sí. Montas uno de estos en Valencia Y te forras. y te retiras. Wow. Pues nada, chicos, besos y abrazos. Vamos a disfrutar de Andreas, de Didi y de toda la compañía. Gracias, hermano, por acompañarme una vez más. Siempre. Tenéis Tú todo sabes en que la aquí caja de siempre descripción. eres bienvenido. Tano llega aquí y él es como Jesucristo en Corea. Aquí yo tengo aquí un círculo de amigos Yo los que quiero te mucho, quieren, los quiero mucho. te quieren a ti tanto como yo a ti y tú a mí Sí, sí, y sí. viceversa. Nada, besos y abrazos. Gracias sabor por todo. a- Sabor a todo, ¿no? A croquetas de kimchi con queso. Vámonos.